Resistiendo al diablo. Arthur W. Pink. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4. 7. Esto nos presenta un aspecto de la verdad acerca del cual muchos cristianos son en gran parte ignorantes, a menudo no son conscientes de que es el diablo quien los está atacando y necesita ser resistido. Muchos suponen que los ataques de Satanás se limitan a tentarnos a pecar. No es así. En muchos casos su objetivo es oponernos y impedirnos hacer lo que es bueno. Con frecuencia se vale de seres humanos para molestarnos y acosarnos. Por ejemplo, enviará a alguien a la puerta o a alguien para que llame al teléfono cuando estamos orando. Incitará a parientes mundanos a que nos visiten en el día de reposo y así impedirá que pasemos tiempo tranquilamente con el Señor. O bien, Él moldeará nuestras circunstancias para obstaculizar nuestro bien espiritual, multiplicando nuestros deberes y tareas de modo que no tengamos tiempo libre o estemos demasiado cansados para estudiar. Pocos de los hijos de Dios parecen saber que es su privilegio y derecho ser victoriosos sobre los ataques de Satanás. El Señor no ha dejado a su pueblo aquí a merced de su gran enemigo, incapaces de vencerlo. No. Él nos ha dicho en su palabra cómo podemos derrotarlo. Empecemos por el principio, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Este es un mandato divino, es un deber que el Señor nos ha impuesto. Nuestra primera responsabilidad con respecto a Él es darle nuestra mejor atención, fijarlo en nuestras mentes, reflexionar sobre sus términos, desear y determinar obedecerlo. Probablemente algunos dirán, me gustaría poder hacerlo, pero no sé cómo. Entonces nuestra segunda responsabilidad con respecto a Él es reconocer esto, pedirle a Dios que nos ilumine, suplicarle que nos enseñe cómo obedecerlo. Dile que quieres hacer lo que Él te ha ordenado, y que Él te conceda instrucciones y capacitación para ello. Sin embargo, por necesario e importante que sea, no es suficiente. La oración nunca fue diseñada por Dios para liberarnos de nuestras responsabilidades y fomentar la pereza. No es suficiente que yo ore para que Dios nos conceda un jardín fructífero este verano, aunque debería orar por esto, como por todo. Filipenses 4. 6. No, debo cavar y plantar, regar y quitar las malas hierbas. Así es aquí. La respuesta a mi oración por iluminación para prestar atención a la exhortación de Santiago 4. 7 debe venir a mí a través de las Escrituras. Por lo tanto, mi tercera responsabilidad es escudriñar las Escrituras, pidiéndole al Espíritu Santo que me guíe gentilmente hacia la verdad. Esto significa que debo acudir a la Biblia con un objetivo definido, con el objetivo de descubrir exactamente lo que enseña acerca de la resistencia al diablo por parte del cristiano para que huya de él. Comencemos nuestra búsqueda de la palabra de Dios sobre este importante tema práctico observando de cerca el contexto inmediato del mandato que se encuentra en nuestro texto. Primero, notamos que se encuentra en la segunda mitad del versículo, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo. ¿Cómo puedo esperar hacer lo segundo hasta que haya hecho lo primero? Someterme a Dios significa que mi propia sabiduría, voluntad y deseos deben ser completamente dejados de lado, y su palabra y su voluntad deben gobernarme en todas las cosas. Someterme a Dios significa que reconozco sus derechos sobre mí, que soy su criatura, su hijo, para ser controlado por Él como uno que tiene derecho absoluto a mi completa sujeción. Pero observemos más de cerca y reflexionemos sobre la primera mitad de este versículo, someteos, pues, a Dios. Esto me indica de inmediato que necesito volver al versículo anterior, porque la palabra por tanto siempre apunta a una conclusión basada en algo que ya existía antes y que se deriva de ello. Volviendo, entonces, al versículo 6, leo, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso es alentador. Eso estimula la fe y la esperanza. Aquel a quien debo someterme no es un tirano severo, ni un déspota despiadado, sino el Dios de toda gracia. Él ya me ha dado la gracia salvadora, y Él da mayor gracia a los humildes.
y más gracia es exactamente lo que necesito, si he de resistir al diablo con éxito. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, porque los orgullosos lo resisten a él. La esencia del orgullo es la autosuficiencia, es ese espíritu que desdeña la ayuda de otro, confiado en que soy completamente capaz de manejarme por mí mismo. Espiritualmente, el orgullo es esa terrible presunción de que puedo arreglármelas sin Dios. Es un engaño terrible engendrado y fomentado por el diablo. Por el contrario, la humildad es estar vaciado de la autosuficiencia, es la comprensión del corazón de que soy completamente dependiente de Dios para todo. La humildad, la gracia y la victoria sobre el diablo están inseparablemente conectadas, pero nada es más ofensivo para Satanás que la humildad, porque él es un espíritu orgulloso, y su deseo es inflarnos y hacer que andemos y actuemos independientemente de Dios. Someteos, pues, a Dios. La palabra someteos significa colocarme bajo otro. Debe haber una sujeción de todo el hombre a toda la ley de Dios, una entrega de nosotros mismos para ser gobernados por Él, nuestros pensamientos, deseos y acciones regulados estrictamente por las reglas establecidas en su palabra. La sumisión a Dios también denota una aquiescencia sin quejas a las disposiciones de su providencia, una disposición sin murmuraciones de nosotros mismos a su placer soberano. Por lo tanto, debe haber una entrega completa de mí mismo y de mi vida a Dios, para que Él lo ordene y disponga de él. Ahora bien, hay una doble relación o conexión entre las dos mitades de Santiago 4. 7. Primero y más obvio, debo someterme a Dios si alguna vez he de resistir con éxito al diablo. ¿Cómo podría ser de otra manera? No puedo prevalecer sobre el gran enemigo con mi propia fuerza, y Dios no me dará de su gracia mientras lo resista. Así, debo dejar de resistir a Dios antes de tener la esperanza de resistir al diablo, principalmente para hacerme orgulloso, autosuficiente, independiente. El alma que no ora es orgullosa, porque su negativa a recibir fuerza de Dios equivale a decir que puedo pasar el día sin él. Fue por orgullo que Satanás cayó, y él fingió tener más compañía, y nos atrajo a su trampa. Su cebo es fácil de tragar, porque es natural para nosotros. Nuestros primeros padres se dejaron atrapar fácilmente por la sugerencia seréis como dioses. Pero, ¿qué significa resistir al diablo? Primero, que no debo tenerle miedo. Satanás no tiene poder para imponerme, no puede prevalecer sobre mí sin mi consentimiento. Segundo, que ni siquiera debo escuchar su sugerencia, resistir activamente, diciendo no lo haré. Adopta esa actitud y mantente firme en tu posición. Tercero, cítale una escritura, una pertinente y adecuada que se ajuste a su sugerencia particular. Cuente con el poder de la palabra de Dios, espere que lo aleje. En cuarto lugar, alegue la promesa de Dios en el texto, resistan al diablo, y huirá de ustedes. Sí, él huirá, porque no solo es un enemigo conquistado, sino también un cobarde consumado. Huya de ustedes, pero solo, por un tiempo, él regresará y renovará la lucha, y usted también debe hacerlo. Pero ahora reanudemos nuestra búsqueda de la palabra de Dios para descubrir lo que tiene que enseñarnos sobre este tema de resistir al diablo. Ya hemos descubierto suficiente para animarnos, así que continuemos nuestra búsqueda de más luz y ayuda. Esto significa que debo recurrir a una concordancia y buscar, lenta y cuidadosamente, cada versículo que contenga la palabra diablo o Satanás. Esto requiere paciencia, pero si se ejerce con oración, Dios la recompensará. Llego ahora a 1 Pedro 5. 8 y leo, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Seguramente esto es muy gráfico e impresionante. Si supierais que un león se ha escapado de un circo local, que es feroz y hambriento, que está suelto y vagando por las calles, y vuestros deberes diarios os obligan a salir, ¿con cuánta cautela y cuidado procederíais? Queridos amigos,
Mi suposición no es ni imaginaria ni exagerada. Hay uno, más poderoso y cruel que cualquier animal, el león, que anda suelto, buscando devorar vuestra alma y la mía. Cuán poco creemos esto realmente. Cuán poco entusiasta es la atención que prestamos a esta advertencia divina. Echemos un vistazo por un momento al contexto de este versículo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5. 7. Aquí se invita a los hijos de Dios probados y atribulados a dejar sobre el Señor toda la carga de su ansiedad, teniendo la seguridad de su compasión por ellos. Sí, pero ese privilegio y esa seguridad de su tierno cuidado no deben tentarnos a ser descuidados e imprudentes. Aquí, como en todas partes en las Escrituras, la promesa y el mandamiento están unidos. Observe lo que sigue inmediatamente. Primero, sed sobrios. En el lenguaje común, sobriedad es lo opuesto a embriaguez. Pero tengamos en cuenta que hay muchas otras cosas además del vino y el whisky que intoxican. Sed sobrios significa: sed temperantes en todas las cosas, poned freno a todos vuestros deseos y apetitos, particularmente sed sobrios en vuestro uso del mundo y en vuestras expectativas del mismo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3. 2. Si el ojo de la fe mide las cosas terrenales a la luz de la palabra de Dios, se verá que son temporales, insatisfactorias, sin valor. Los placeres del pecado son solo por un tiempo, Hebreos 11. 25, y un tiempo breve. Recuerde también que debe haber sobriedad de mente, antes de que haya sobriedad de cuerpo. La importancia de formar estimaciones correctas de las cosas terrenales y celestiales. Si verdaderamente recibo en mi corazón la declaración de la palabra de Dios de que todo lo que hay bajo el sol no es más que vanidad y aflicción de espíritu, la sobriedad ciertamente será promovida. En segundo lugar, estén alertas, no descuidados, ni precipitados ni presuntuosos. Debo estar vigilante, alerta, bien despierto. Aquí debo comenzar nuevamente con el hombre interior. Nunca estaré vigilante sobre las tentaciones externas hasta que haya aprendido a ceñir los lomos de mi mente. 1 Pedro 1. 13, y a gobernar mi propio espíritu. Proverbios 16. 32. Busquemos entonces la gracia para estar vigilantes sobre nuestras mentes y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10. 5. Procuremos estar vigilantes sobre nuestros estados de ánimo, atentos para que Satanás no obtenga una ventaja. Si estoy deprimido, él buscará y me tentará para que caiga en el desaliento y la desesperación. Pero debo resistir esa inclinación. Si estoy liviano y aturdido, me tentará con alegría carnal y hilaridad, lo cual no es propio de un seguidor de Cristo. Pero recuerde que primero debo estar sobrio, si he de estar vigilante. En tercer lugar, al cual resistid con firmeza. Resistid sus esfuerzos por predisponer vuestro corazón contra Dios e infundir en vuestra mente malos pensamientos acerca de Él. Él tratará de haceros dudar de su amor, murmurar contra la severidad de sus providencias y la estrictez de sus mandamientos. Resistid sus tentaciones para llevaros al lugar de la tentación, recordando que Dios ha dicho: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5. 11. Resistid sus esfuerzos por conduciros a pecar activamente, diciendo con José: ¿cómo, pues, haría yo este gran mal, y pecaría contra Dios? Génesis 39. 9. Nuestra resistencia debe ser sincera y celosa. Si un loco os atacara y vosotros estuvierais luchando por vuestra propia vida, haríais todo lo posible. Así debe ser aquí. Es vuestra propia alma la que él está tratando de destruir. La resistencia de Eva fue débil y a medias. Ella se entretuvo con sus malas solicitaciones. Estén alertas contra su caída. Por serios quiero decir, indígnense ante sus primeras sugerencias. Por ejemplo, holgazanear en la cama el día de reposo por la mañana. Nuestra resistencia debe ser contundente. Los acercamientos de Satanás al alma son graduales,
nos pide que cedamos solo un poco al principio. Muchos se prometen a sí mismos que se detendrán después de haber concedido una nimiedad, pero cuando una piedra en la cima de la colina comienza a rodar hacia abajo, es difícil detenerla. Vemos este principio ilustrado con fuerza en el caso de los jugadores y los borrachos. Ten cuidado de ti mismo. Nuestra resistencia debe ser constante y continua, no solo contra su primer ataque, sino contra todo su asedio. El diablo es muy perseverante, y nosotros también debemos serlo. Dejemos que estas tres consideraciones nos impulsen a este deber imperativo de resistencia. Primero, el diablo no puede vencer sin nuestro consentimiento, pero donde no hay un disenso poderoso, hay un consentimiento virtual. Tome una actitud positiva contra el gran enemigo de las almas. En segundo lugar, piense mucho en la bendición de la victoria. Esto lo compensará con creces por toda la diligencia y los arduos esfuerzos que haga. Los placeres del pecado son solo por un tiempo, pero los placeres y las ganancias de la abnegación son eternos. Lea Marcos 10, 29, 30. En tercer lugar, recuerde que la gracia de Dios está prometida a quien resiste. Dios libera, pero nosotros nos guardamos a nosotros mismos. Primera a Juan 5. 18. Es a través de nuestra vigilancia y oración que Dios hace que esa resistencia sea eficaz. No hay ninguna promesa de que Dios guardará a un alma descuidada y negligente, al cual resistid firmes en la fe. Probablemente haya una doble referencia aquí en la expresión la fe. Primero, la analogía de la fe, o palabra de Dios, compare Judas 3. Segundo, el ejercicio de la gracia de la fe. Satanás es el poder de las tinieblas. Lucas 22. 53. Y solo la luz de Dios puede exponerlo y expulsarlo. Satanás usa el error para engañar a las almas, y se necesita la verdad de Dios para liberarnos. Debemos resistirlo en la fe, creyendo, recibiendo y poniendo en práctica las sagradas escrituras. También debemos resistir al diablo mediante el ejercicio de la gracia de la fe. Nuestros corazones deben aferrarse a los preceptos y promesas de Dios. Un bendito ejemplo de esto nos lo ha dejado Cristo. Resistió al diablo firme en la fe, usando contra él nada más que la espada del Espíritu, al cual resistid firmes en la fe. Cuando vacilamos por incredulidad, somos impotentes para permanecer ante nuestro gran enemigo. Fue por dudar de la amenaza de Dios que Eva cayó. Pero solo podemos resistir con éxito al diablo firmes en la fe cuando hay una apropiación personal de la victoria de Cristo. Está escrito, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12. 11. Pide esa sangre delante de Dios para que te libere de las tentaciones de Satanás. Cuenta con su eficacia para liberarte. Refúgiate bajo ella cuando te des cuenta de que Satanás está disparando sus dardos de fuego contra ti. Por último, cabe señalar que, o bien vencemos al diablo, o somos vencidos por él. No hay una tercera alternativa. Si somos vencidos por completo por él, el resultado será fatal. Él no solo busca herirnos, sino devorarnos. Primera a Pedro 5. 8. ¿Y cómo se puede armonizar esto con la seguridad eterna del pueblo de Dios? Fácilmente, si somos verdaderos cristianos. Por la gracia divina resistiremos y venceremos al diablo, pero si continuamos prestando atención a sus sugerencias y cediendo a sus tentaciones y somos completamente vencidos por él, entonces no importa cuántas escrituras sepamos en nuestra cabeza, o cuál sea nuestra profesión, pertenecemos al diablo y somos sus legítimos cautivos.